Trump, más que un presidente, parece un mono en la Casa Blanca con una pistola. Y cada día que se levanta, pues piensa cómo puede joder al resto del mundo, y también creo que hace una competición de ideas en su cabeza por cuál de ellas es la más loca. Y ayer, pues no tuvo otra que anunciar aranceles para medio mundo. Y quiero que analicemos juntos y juntas qué implica estos aranceles, qué supone a nivel internacional y, sobre todo, qué implicaciones tiene a nivel nacional, cómo nos afecta a nosotros como españoles y españolas. Y también ver qué reacciones ha habido dentro del panorama político español, porque realmente estamos ante un suceso que lo único que está haciendo es que caminemos hacia una guerra de aranceles, una guerra económica donde, spoiler, quien más va a sufrir va a ser quienes menos tengan, las personas más vulnerables, los trabajos más precarios. Pero bueno, analicemos qué implica estos aranceles del señor Trump. Aquí vemos una noticia del diario donde habla que Trump ha anunciado aranceles del 20% para la Unión Europea. Y ponen una frase que dijo él cuando estaba con esta imagen, que sinceramente me veo a medio mundo aumentando y viendo cuáles van a ser los aranceles que les van a imponer a sus países, pues él se justifica diciendo que gracias a eso América empezará a ser rica de nuevo. A mí me extraña esta afirmación porque yo creo que el señor Trump o miente a sabiendas o bien no es tan buen empresario como presumía, porque no hay que tener muchas luces para saber que esos aranceles también perjudican a la economía estadounidense y que no va a ser solo un castigo para los países de fuera, sino que también para los ciudadanos norteamericanos. Pero él sigue con lo suyo. Veamos qué contó el señor Trump ayer. Bueno, pues como ya hemos comentado, el miércoles pues anunció aranceles recíprocos e inmediatos. Y sobre todo, esto es lo importante, un mínimo del 10%, que además crece en función del país y de la relación que tenga Trump con esos países. Porque, por ejemplo, China, estamos hablando de que le imponen unos aranceles del 54%. ¿Y sabéis quién no está en esta lista? Os doy un segundo para que lo penséis. Efectivamente, Putin, Rusia, porque el señor Trump quiere mucha independencia económica, pero también es un poco servilista de ese nuevo colonialismo, ese nuevo amiguismo entre compatriotas colonizadores. Pues bien, cuando Trump está anunciando esto, lo que hace es apelar a la nueva independencia económica que va a tener Estados Unidos. Lo que a Trump se le olvida es que estamos en un mundo globalizado y que dependemos los mercados de los unos de los otros. Porque si ves cualquier producto norteamericano y miras dónde se fabrica cada pieza o de dónde viene, ningún producto es netamente de un país. Y sobre todo si hablamos de productos tecnológicos. Evidentemente, el campo, la agricultura, ciertas industrias, pues sí son mucho más nacionales, por así decirlo, pero la mayoría de productos que consumimos es el fruto de un mercado internacional. Pero como digo, Trump o es tonto o se lo hace. Y bueno, como comentan, estos aranceles entran en vigor a partir de este sábado y el nivel máximo, como el que hablábamos de China, que llegará hasta el 54%, pues podrían aplicarlos hasta el 9 de abril, que estamos hablando de muy poco margen también desde que se desarrolla la noticia hasta la adaptación de estos aranceles. Porque yo creo que la política de Trump también juega, ¿no?, con el shock, con el impacto, con esa noticia rápida que te hace bloquearte y que el resto de gobiernos del mundo no saben hacia dónde tirar porque tienen muy poco margen de reacción. Y es que desde que empezó la amenaza de Trump ya se empezaron a ver las consecuencias que tendrían estos aranceles para el mercado común. Por ejemplo, los empresarios del vino, cuando Trump amenazó hace unas semanas con subir las bebidas alcohólicas europeas el 200%, estos empresarios calculaban que ya han perdido 100 millones de euros, solo con un anuncio. Otro de los sectores que se dice que van a estar también muy afectados por este tipo de aranceles es el sector automovilístico, porque Trump ya en su día dijo que se le iba a aplicar el 25% a aquellos coches que no se fabricasen en suelo estadounidense. También imagino que es una política para favorecer a su querido amigo dueño de Tesla, Elon Musk, que estaba viendo cómo su valor en bolsa estaba cayendo en picado. Y es que lo que comentábamos antes, estos aranceles no solo van a perjudicar al resto de ciudadanos del mundo, también a los estadounidenses. Y es que aquí lo dice, solo con los aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas se prevé un aumento del coste de los precios para los consumidores en Estados Unidos
Pero sin embargo, Trump sigue defendiendo que esta política lo único que va a hacer es devolver la riqueza. Pero claro, lo primero, que es falso, y lo segundo, que lo mismo se enriquecen unos pocos, los pocos de siempre, pero a costa de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que van a ver cómo su situación económica empeora porque los precios suben. Y aquí además estamos viendo estos días cómo el mercado se está desestabilizando, cómo están bajando los índices del mercado bursátil, cómo las empresas estadounidenses sufren graves caídas en sus acciones. Pero sin embargo, Trump dice que este es el momento en el que Estados Unidos resurgirá de las cenizas y tendrá un esplendor económico y de riqueza. Y como podéis imaginar, no han tardado las reacciones a esta noticia de Trump, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y quiero centrarme cómo ha reaccionado el panorama político español ante esta grave amenaza de Trump a nuestra industria, a nuestros agricultores, a nuestros trabajadores y sobre todo cómo ha reaccionado un gran amigo suyo, Santiago Abascal. Pues bien, Abascal a las 9 de la mañana, imagino que se lo habrá puesto algún asesor porque ya sabemos que a Abascal eso de madrugar no le gusta mucho, ha puesto un tuit con lo siguiente. Ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo. Y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerra y censurar a quienes lo denuncian. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades. Y lo haremos. Yo lo leo, lo vuelvo a leer y me falta un nombre. ¿Por qué no nombrar al señor Trump, que es realmente el que ha hecho esta imposición arancelaria? ¿Por qué se empeña a buscar culpables y culpables cuando realmente no está señalando el que ha anunciado los aranceles del 10% a los productos españoles? Y es que parece que el señor Abascal es un vendepatria de cuidado. Es un patriota que se le llena la boca con sus banderitas de España, con sus Viva España o sus Arriba España, pero que a la hora de la verdad es un siervo de Estados Unidos, es un chupabotas del señor Trump. Porque a la hora de la verdad, a la hora de defender los productos nacionales, a la hora de defender a los trabajadores y trabajadoras de España, él prefiere ser servil con el amo estadounidense y prefiere no molestarlo porque prefiere quedarse con una migajita de poder, una migajita de esa guerra cultural que tienen, la internacional del odio. Y lo hemos visto también con este otro tuit que ponen desde el partido, que directamente habla que el bipartidismo es el culpable. Que yo no voy a ser una gran defensora del bipartidismo, porque considero que tiene que haber más partidos para que haya una mejor representación del poder. Pero hombre, a mí me parece un poco arriesgado decir que el bipartidismo es el culpable cuando se está hablando de que tu amigo Trump está imponiendo aranceles que principalmente van a perjudicar al campo. Pero tú, en vez de pensar en eso, lo único que hablan son, como siempre, comodín, políticas climáticas nefastas. Porque claro, sabemos que luchar contra el cambio climático para que no se vuelvan desiertos ciertas zonas y se pueda seguir cultivando son políticas climáticas nefastas. O exigir, llamarme loca, que los señoritos de Alba no cojan pozos ilegales para que no se seque Doñana, es también políticas climáticas nefastas. Y termina el tuit poniendo: Vox defiende de forma decidida a nuestros productores. Pues no sé cómo lo están defendiendo ahora mismo, porque realmente no he escuchado ni una crítica a lo que ha anunciado Trump. Y que se sabe y está demostrado que va a perjudicar principalmente a lo que ellos llaman nuestros productores. Porque es que no sé, me imagino que el señor Abascal piensa que si él estuviese en el poder, si él formase parte del gobierno, Trump habría hecho como ha hecho con Rusia. No habría impuesto aranceles a España. Pero es que además ahí está cayendo en una mentira o en un desconocimiento de la realidad. No sabemos cuál de ellos. Porque es que los supuestos aliados de Trump también van a sufrir esta imposición arancelaria. Porque es que Argentina va a tener aranceles del 10%, porque es que El Salvador también va a tener el 10%, e Israel, que ya sabemos la relación tan estrecha que tiene Netanyahu con Trump, va a tener unos aranceles del 17%. Entonces ya sabemos que Abascal se cree el mejor amigo de Trump. Pero hombre, me parece un poco arriesgado pensar que Vox es el único partido que hubiese sido capaz de frenar estas ansias de crear una guerra económica del señor Trump.
Pero en fin, ya sabemos que eso de ser patriota en serio y defender a los trabajadores y trabajadoras no les gusta mucho a los señores de Vox, y quiero que veamos juntos cuáles son las consecuencias reales de estos aranceles para nuestro país. La Cámara de Comercio ya ha calculado que pueden caer un 14% de las exportaciones al mercado estadounidense, que esto suponen 18.000 millones de ingresos. Pero estos son números grandes, lo que quiero es que veamos qué sectores son los más afectados por estas políticas. Bien, como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los sectores más afectados es el agroalimentario, es decir, el campo, que si tradicionalmente ya ha estado olvidado, ha estado maltratado, pues ahora va a tener muchísimo más complicado salir al mercado y tener mayores beneficios. Porque España ya sabemos que es la huerta de Europa, pero no solo de Europa, tenemos productos como el aceite, como el vino, y aquí también, por ejemplo, señalan las legumbres, que yo no lo conocía, que exportamos en masa a Estados Unidos y al resto del mundo, y que esta guerra comercial les va a afectar principalmente a ellos. La Federación Española del Vino habla de que el mercado estadounidense es el segundo mayor destino de exportación en general y el primero en caso de vinos espumosos. Estamos hablando del 13% de las ventas exteriores totales. Es que estamos hablando de muchísima cantidad de pérdidas y de muchísimos productores que van a ver cómo sus beneficios van a decrecer. Pero esto no es suficiente para que Abascal condene los aranceles impuestos a la Unión Europea. Aquí vemos también en el artículo cómo habla que la patronal está exigiendo una reacción rápida y sobre todo medidas concretas. Luego también quiero que comentemos cuál ha sido la reacción del gobierno y qué medidas se van a aplicar para frenar esta grave crisis que se puede venir a ciertos sectores de nuestra economía. Otro de los principales productos que se exportan a Estados Unidos es el aceite, que también se han pronunciado y han hablado de que los estadounidenses consumen cerca de 400.000 toneladas de aceite y ellos solo producen 10.000. Por lo tanto, también van a perder, como ya hemos dicho, los ciudadanos estadounidenses. Y aparte del sector agroalimentario, también estamos hablando de un sector farmacéutico, de un sector metalúrgico, de un sector tecnológico, en definitiva, de todo un mercado económico que se va a resentir. Pero a Vox le da exactamente igual. Y me gustaría saber si a día de hoy el señor Abascal pronunciaría otra vez estas palabras que pronunció felicitando a Trump por su victoria. Y nos alegramos de poder tener a Donald Trump al lado en la batalla por la libertad, porque parece mentira que haya pasado algo tan increíble como que un mundo libre haya empezado a perder la libertad por la censura digital. Y por esa misma razón nos alegramos tanto de su victoria. Ahora hay algunos que nos quieren decir como que obedecemos a alguien ajeno. No, nosotros somos... Hombre, obedecer parece que ahora están obedeciendo y mucho a lo que dice Trump. Somos patriotas. Y no buscamos un salvador en una nación ajena. Ah, no. ¿Y qué están haciendo precisamente con Trump? ¿Por qué no denuncian la persecución al campo andaluz, extremeño, murciano? Porque son patriotas de pacotilla. Menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien. Los compañeros son de igual a igual. Trump y Abascal no se hablan de igual a igual. Por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. Son otros los que son lacayos de Bruselas. De verdad que me gustaría saber si sigue pensando en lo mismo. Si piensa que Trump es un aliado en la batalla por el sentido común o si realmente es un mono con una pistola que dispara principalmente a quienes ellos dicen defender tanto, que es el campo, que es la industria, que es esa España que madruga que tanto hablan. Pero parece que a nivel de defensa el señor Abascal siempre tiene preferencias. Y quiero que veamos un vídeo de hora 20 y pico, el programa de la SER que presenta Héctor de Miguel Queque, comentando esto mismo, la ausencia del señalamiento de Trump en el tuit de Abascal que hemos visto al principio y en todas las reacciones que tuvieron a lo largo del día, que en ningún momento señalaron al verdadero culpable. ¿Y cómo justifica todo esto Donald Trump? Pues igual que cuando el Real Madrid dice que los árbitros le perjudican. Que hay una mano negra. For decades our country has been looted, pillaged by nations near and far, both friend and foe alike.
Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, amigas y enemigas por igual. Y este, niños y niñas, es el mensaje que se te queda en la cabeza si solo ves pelis americanas. En el caso de España, esto afecta sobre todo al sector automovilístico, al lácteo, a los vinos y al aceite, entre muchos otros. Madre mía, qué gracioso va a ser ver ahora a Vox defender que España ens roba. Sí. Por cierto, ¿ha dicho algo Vox de todo esto? Porque no hay que olvidar que tanto Trump como Le Pen, condenada por malversación, como Orbán, que financió a Vox y que ha incumplido la orden de detención internacional contra Netanyahu recibiéndole, hoy tienen algo en común. Y es que son todos los amigos de Abascal. Donald me llamó a las 10 hora española. Me dijo, hola Santiago, cómeme las bolas. ¡Ay, qué bonito! Santiago ha tuiteado a las 9 de la mañana. Esto lo deja programado. O a lo mejor ya se está adaptando al horario americano. Es donde se va a tener que mudar. Leo, ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo. Y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerras y censurar a quien lo denuncia. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades. Y lo haremos. Pero ¿por qué no mencionas a Trump, Santiago? ¿Te has hecho cacota? ¿En domingo? Ay, San Diego Abascal, que se ha hecho cacota. Bueno, mucho mejor echarle la culpa a la Agenda 2030, que es un puto PDF, que al tarado ese que te invita a la Casa Blanca, ¿verdad? Fíjate lo desorientada que está la extrema derecha, que los santos nos copia los argumentos a nosotros. Los santos. Ayer dijimos esto. Donald Trump va a anunciar los aranceles como si anunciara los resultados de Eurovisión, solo que en esta ocasión España sí que se va a llevar los 12 points. Y vamos a ver qué ha dicho hoy el farolillo que guía a la extrema derecha. Las viejas contadurías de los puntos en el Festival de Eurovisión. Que siempre que la gente se acuerda, United Kingdom, 10 points. ¿Veis? Es que al final los extremos se tocan siempre y en el mismo punto. En este caso coinciden en que Fachascal es un inútil y un estafador. Mira, al final Vox sí que ha unido a las dos Españas, en su contra. Es que para que Jiménez Losantos te critique, tienes que ser ridículo. Pero bien, quitando el ridículo de Abascal, de Vox y todos esos patriotas de pacotilla que dicen defender a España y defender el campo y defender a los trabajadores, quiero que veamos cuál ha sido la reacción de ese gobierno culpable ante esta guerra arancelaria que está imponiendo Trump. Porque claro, Abascal está señalando a Sánchez, al gobierno, pero realmente ¿cómo han reaccionado ellos? ¿Qué hace el gobierno para frenar esta probable crisis que va a derivar de estas políticas económicas de Trump? Pues bien, ayer Sánchez se reunió con los agentes sociales para ver qué medidas se podían hacer para tratar de proteger lo máximo a los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados y a las empresas, y el gobierno en su conjunto ha lanzado un paquete de medidas para frenar esos posibles efectos negativos. Pedían rapidez, pues han tenido rapidez. Ahora veremos si los efectos de este plan para mitigar esos impactos negativos de los aranceles tienen efecto, pero la rapidez la han tenido. Escuchemos al presidente del gobierno decir ese paquete de medidas que van a poner a disposición de aquellas empresas y aquellas personas trabajadoras que lo necesiten. En primer lugar, vamos a poner en marcha 2 líneas de avales y de financiación intermedia de eso que conocen en términos coloquiales como un banco público, el ICO, dotadas con 6.000 millones de euros para facilitarles el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es impulsar un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas. Y punto 3. Esto lo que busca al final es que la industria pueda reciclarse, pueda derivar otro tipo de actividades para que no sufran esas consecuencias de no poder exportar productos a Estados Unidos. Lo acabamos de aprobar en el último Consejo de Ministros. Vamos a ejecutar durante este año el nuevo Plan MOVES con 400 millones de euros que servirá de estímulo al sector del automóvil y a su vez nos va a permitir continuar avanzando en la transición ecológica. Al mismo tiempo, vamos a tomar varias medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Lo primero Esto es importante porque al final estamos hablando de que todas estas medidas no pueden ir encaminadas solo a salvaguardar las grandes empresas. Ahora vienen medidas centradas en la protección de los trabajadores y las trabajadoras y esto
es muy importante porque muchas veces cuando pensamos en economía pensamos únicamente en salvar las empresas, pero muchas veces son los trabajadores los que pierden derechos, son los trabajadores los que pierden seguridad y los que pierden capacidad económica y los que muchas veces sufren las consecuencias de las crisis. Por lo tanto, no se pueden hacer solo paquetes de medidas que solo protejan el tejido empresarial, también tienen que proteger el tejido productivo en su conjunto, y entre ellos son quienes generan la riqueza en las empresas, que son los trabajadores y las trabajadoras. Veamos qué medidas va a implantar el Gobierno de España para proteger a las personas trabajadoras de esta guerra comercial. Es lo que he dicho antes, ayer constituimos la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para dar seguimiento y atender las necesidades. Esto también es importante, perdón que pare otra vez, pero me parece relevante que todas estas medidas no se tomen solo en el seno del Gobierno, sino que haya también mesas de diálogo social donde se sienten los sindicatos, donde se siente la patronal, porque después van a ser ellos los que van a tener que negociar en las empresas los diferentes planos y las diferentes adaptaciones de estas medidas. Entonces, tenerlos en cuenta a la hora de tomar partido, de llevar a cabo políticas públicas, es muy importante para que éstas tengan después una aplicación real en la vida de las personas trabajadoras. De los colectivos y los sectores afectados. En segundo lugar, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a convocar de manera inmediata la conferencia sectorial de comercio para trabajar estrechamente con los homólogos de los gobiernos autonómicos mientras dure el conflicto comercial. Es evidente que el impacto territorial puede existir de manera asimétrica, pero tenemos que estar también con los gobiernos autonómicos trabajando. Y esto que dices es importante. Evidentemente, el impacto va a ser asimétrico, porque hay comunidades que dependen más de ciertos sectores productivos. Por ejemplo, Andalucía depende muchísimo de la agricultura, por lo tanto se ve más afectada por estos aranceles que se puede ver afectada, pues no sé, me lo invento, Asturias, que por ejemplo depende más del sector minero, o el impacto que pueda tener en Cataluña va a ser diferente que pueda tener Extremadura, porque uno depende más del sector tecnológico, industrial, y otro depende más del sector también agroalimentario. Entonces es necesario esa comunicación y esa coordinación entre comunidades autónomas para reducir el mayor impacto posible en todos los lugares y que no haya españoles y españolas que puedan sufrir más o menos dependiendo de la comunidad en la que vivan. Codo con codo. Y en tercer lugar, el ministro de Economía realizará una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y comparecerá en el Congreso de los Diputados para compartir información y dar cuenta de las distintas medidas que se vayan adoptando. Pues bien, vemos lo primero, la rapidez de actuación del Gobierno, lo segundo, planes concretos, planes dialogados y consensuados con los agentes sociales y sobre todo una voluntad expresa de tratar de mitigar estos efectos. Pero quiero que veamos brevemente en qué consisten ciertas medidas porque en el vídeo no explican todas, explican solo algunas. Y en total estamos hablando de que son un plan de 14.100 millones de euros para hacer frente a estos aranceles de Trump. Y este plan se reparte en diferentes medidas, ¿no? Hay 7.400 millones para esos fondos de financiación que ha explicado el presidente y otros 6.700 que son instrumentos que ya existen en la legislación española y que simplemente se tienen que adaptar a la nueva realidad económica que se vive, ¿no? Por un lado está la medida de estos avales ICO, que lo que es un apoyo a esas empresas que necesiten financiación, pues en vez de acudir a una entidad que lo mismo le piden unos requisitos, pues tienen una identidad, un banco público que les facilita esa financiación. Y eso va acompañado también con el plan MOVES, que es una medida que ya existía, que lo único que busca también es transformar esas plantas de la industria automovilística en plantas más sostenibles, en vehículos eléctricos, en vehículos híbridos y también favorecer esa transformación ecológica, esa transformación verde de las empresas, para que sean muchísimo más respetuosas con el medio ambiente. También aquí en el artículo se menciona la mesa de diálogo social, que ya hemos dicho que es muy importante para la implicación y la aplicación de esta. También se menciona en el artículo de público la mesa de diálogo social, que ya hemos dicho que es muy importante para que se apliquen bien estas medidas. Y otra de las cosas importantes que ha anunciado es la activación del mecanismo RED, que para quien no lo conozca, es una herramienta que disponemos en España que lo que hace es que ante crisis o momentos complicados como pudo ser la DANA, como fue la pandemia, se pueda mantener a la plantilla, se pueda mantener a los trabajadores y a trabajadoras, que no se les despida si la empresa está pasando por un mal momento donde no está teniendo beneficios, donde ha tenido que cesar su actividad económica, que puedan mantener
esos trabajos. Es decir, fue como los ERTE en la pandemia, que sabemos que salvaron millones de empleos, que gracias a esa herramienta muchísimas personas no se vieron en una situación dramática en medio de una pandemia mundial. Bueno, y otra medida que incluye ese plan es otros 5.000 millones de euros para un plan de recuperación para que las empresas puedan reorientar la actividad económica hacia nuevos sectores que no dependan tanto de esa exportación a Estados Unidos. Y también es importante señalar que el Gobierno hace un llamamiento a la Comisión Europea para que se aborde este problema de forma conjunta, es decir, que no desarrolle políticas independientes cada país, sino que se arme un plan conjunto, porque al final afecta a toda Europa en general y están atacando a un mercado común que es el nuestro, que es el europeo. No sé si os habéis fijado en el lema que acompañaba a Sánchez en la declaración institucional detrás, que es compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Y más al lado había una serie de imágenes que acompañaban en el eslogan de nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí. Pues bien, yo ahora me pregunto si esa derecha tan patriótica, esa derecha que se autodenomina patriota, esa derecha que se enrolla en la bandera siempre para protestar contra un avance de derechos, de libertades e igualdad, pero ese es otro tema que en otro momento comentaremos, yo me pregunto si ese patriotismo se traducirá en un apoyo explícito a este plan de recuperación, a este plan de freno y de protección al tejido empresarial, al tejido productivo y a los trabajadores y trabajadoras españolas. Yo me pregunto si realmente el señor Abascal, si es tan patriota, si tanto defiende al campo como se le llena la boca cuando lo dice, si defenderá nuestros productos o seguirá siendo un siervo de Estados Unidos. En definitiva, me pregunto si la derecha será responsable y entenderá que ser patriota no es decirlo, es defender a los trabajadores, es defender a las empresas, es defender el tejido productivo frente a amenazas de oligarcas extranjeros, de políticos extranjeros que intentan imponer la pobreza en nuestro país. Así que ya veremos si la derecha sigue haciendo el ridículo o decide apostar realmente por España y convertirse en patriotas de verdad, o si seguirán traicionando a nuestro país y defendiendo políticas que solo empobrecen a nuestro pueblo. Ayer ya hemos visto cuál va a ser la línea de Vox, pero esa guerra arancelaria va para largo. Esperemos que reconduzcan. De lo contrario, solo seguirán demostrando el servilismo y que solo responden a una élite económica y no a los españoles y a las españolas. Pero mientras ellos hacen el ridículo, pues el resto seguiremos celebrando políticas que protejan a la gente trabajadora y seguiremos reivindicando más recursos para planes que frenen las consecuencias negativas de estos aranceles y que, por favor, no sean los de siempre quienes paguen los caprichos de tres ricos que no saben qué políticas hacer, que se levantan un día y deciden cómo se van a cargar el mundo.